muscular y la adventicia serosa. Entonces, la mucosa, ¿por qué está conformada siempre, Rebeca? ¿Qué capa tiene la mucosa? Está bien, tejido conectivo y epitelio. ¿Qué más? ¿Dónde termina? Y la muscular de la mucosa. Entonces, lo que es el esófago va a tener una mucosa formada por epitelio plano certificado sin queratina. La lámina propia siempre es el tejido conectivo debajo del epitelio. Y va a terminar esto en una capa de músculo liso. Formando la mucosa del esófago. Epitelio, lámina propia y muscular mucosa. Después vamos a tener la submucosa. Y la submucosa tiene tejido conectivo. A nivel de lo que es la submucosa, vamos a tener glándulas o vacinos mucosos en el tercio superior, en el tercio inferior, pero no en el tercio medio. No se olviden que cada vez que hablamos de glándulas mucosas, estamos o tenemos o hablamos de un lugar donde hay que aumentar lo que es la protección. ¿Sí? Entonces tenemos glándulas mucosas tercio superior, tenemos tercio medio sin glándulas mucosas y tercio inferior con glándulas mucosas. Después tenemos la capa muscular externa, que va a tener músculo estriado en el tercio superior, músculo liso y estriado en el tercio superior, y músculo liso en corte longitudinal y transversal en el tercio inferior. Y finalmente, el esófago va a tener una adventicia que es tejido conectivo laxo. ¿Qué diferencia hay entre adventicia y serosa, Alexander? La adventicia es tejido conectivo que adhiere al órgano alrededor. Por ejemplo, el esófago tiene el mediastino y se mantiene en su lugar gracias a la adventicia. En cambio, una serosa es una membrana que envuelve al órgano. ¿Se dan cuenta? Esto lo repito 1000 veces en una cancha. ¿Sí? Entonces, este es el esófago. Una cosa importante en el esófago es la aparición del plexo mientérico de Auerbach, que aparece en el tercio medio, determinando que el esófago tenga un primer movimiento dado por el impulso de la deglución y a nivel del tercio medio y del tercio inferior se continúe con movimientos escalonados de arriba hacia abajo, determinando movimientos propulsivos peristálticos. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Vale? No nos olvidemos que en lo que es el esófago
en el tercio inferior se va a observar lo que es el cardias. ¿Sí? ¿Y el cardias qué va a ser? Va a ser un engrosamiento de la capa circular del músculo liso. Este cardias se va a abrir cuando pase la comida y se va a cerrar una vez que la comida pase al estómago. ¿Qué pasará si se destruirían los nervios del cardias, de ese esfínter esofágico inferior? ¿Qué pasaría, Víctor? La viabilidad quedaría en el esófago. Si es que se destruyen los nervios, si es que se destruyen los nervios del esfínter esofágico inferior, el esfínter no se abre. Y esa dificultad para pasar los alimentos, como dijo Anjali, es un síntoma, se llama disfagia. ¿Quién determinará esa destrucción de los nervios? Víctor. Es un bicho que hay tanto en Brasil como en Bolivia. La enfermedad del Chagas. ¿Sí? La enfermedad del Chagas determina que esto no se pueda dilatar, determinando que el esófago por arriba, al intentar contraerse y pasar el alimento, pierda fuerza y se dilate. ¿Sí? En los pocos lugares donde hay Chagas es Brasil, y de ahí viene Bolivia. Ahora, esto es lo que se refiere esófago. El estómago hemos dicho que vamos a dividirlo en tres partes, histológicamente hablando. ¿Cuáles son esas partes, Josué? Sí, no, el estómago. Fondo, el cuerpo y solo que lo une. ¿Cómo vamos a dividir todo el estómago? ¿Cómo se divide el estómago anatómicamente? Fondo, cuerpo y la zona Anatómicamente, ¿cómo divides al estómago? ¿No lo divides? Cuatro regiones, tres ¿Cómo divides pues, el estómago entonces, anatómicamente? ¿Cómo enseñas al estómago a tus alumnos? ¿No les enseñas el estómago? Eso le toca al docente. ¿En serio me estás hablando? ¿No te digo? ¿En serio me estás hablando? Entonces, si nosotros vemos el estómago va a tener el esfínter esofágico inferior arriba y el píloro. Y anatómicamente hablando se divide en cardias, fondo, desde el ángulo, la curvatura menor, el cuerpo, la región de antro y la región de píloro. ¿Sí? Pero histológicamente hablando lo dividimos en cardias, región de fondo y cuerpo y región de antro y píloro. ¿Por qué lo dividimos así, Johan? Por las diferencias que tienen la región del fondo y el cuerpo y el antro y el píloro. Porque el fondo y el cuerpo tienen la misma característica histológica, entonces no vale la pena histológicamente dividir en dos partes algo que histológicamente es igual. Y la región de antro y píloro igual, el píloro y el antro tienen la misma característica histológica. ¿Sí? Esto es importante a la hora de lo que uno quiera, ¿sí? Digamos, ustedes son cirujanos, deben entender lo que van a hacer si sacan una parte del estómago, porque eso va a determinar cómo va su paciente y el tratamiento, ¿no? En este caso, vamos a comenzar a hablar al revés. Primero,
vamos a tener en la parte más periférica la serosa. La serosa es una membrana que envuelve el estómago. ¿Qué membrana envuelve el estómago? El peritoneo. Después vamos a tener la muscular externa, que es una capa oblicua, circular y longitudinal. Entonces, tenemos tres capas: oblicua, circular y longitudinal. ¿Por qué aumentamos una capa? ¿Quién sabe? Anjali, ¿ya han visto esto en fisiología? ¿No han llegado todavía? Qué mal. Bueno, en este caso vamos a tomar algo que se llama movimientos migratorios del estómago. Los movimientos migratorios del estómago, que son de varios tipos, van a tener la función de mezclar el alimento que llega al estómago. Entonces, ¿cómo hacemos? Llega el alimento y el alimento debe ser llevado a la región del fondo y cuerpo. Y a ese nivel se debe mezclar la secreción de ácido clorhídrico y de enzimas. Y una vez que esto esté listo, comienza a haber algo que se llama otro movimiento migratorio que se va a llamar bomba pilórica, que va a determinar la salida en pequeñas cantidades del quimo hacia lo que es el tubo D. Después vamos a tener la submucosa, que nuevamente es tejido conectivo, que va a tener una gran vascularización. La parte de lo que es la mucosa, si de igual manera su capa muscular o mucosae, se va a caracterizar igual por un epitelio, por una lámina propia y por una capa muscular mucosae. En este caso, el epitelio va a ser un epitelio cilíndrico simple de secreción. Si se acuerdan, el epitelio cilíndrico de secreción, ¿qué hace? Criptas. ¿Se acuerdan? Y el de absorción hace bien. El de absorción sale y el de secreción entra. Esas entrantes del epitelio se va a llamar foviola o cripta gástrica. A nivel del fondo y cuerpo, las criptas van a ser tubulares y pequeñas. Y a nivel de la lámina propia se van a observar glándulas gástricas largas y tubulares. Estas glándulas gástricas largas y tubulares van a presentar como células principales. ¿A qué células no se dan? ¿Qué células predominan en las glándulas del fondo y cuerpo del estómago? Las células parietales y las células principales. Estas células van a ser células con una acidofilia intensa. Por lo tanto, estas glándulas van a ser bien teñidas. Pequeñas criptas, grandes glándulas. Glándulas tubulares bien teñidas. La región de antroepílogo las criptas van a ser largas y ramificadas y las glándulas van a ser cortas y ramificadas. Estas glándulas van a ser mal teñidas. ¿Por qué van a ser mal teñidas, González? ¿Qué células predominan en estas glándulas? ¿Células calciformes, doctor? No, pues que no hay calciformes acá. Eso.
células mucosas y lo más importante, células enteroendocrinas. Y dentro de las células enteroendocrinas, ¿cuál es la que más llama la atención? La célula G. ¿Qué secreta la célula G? Gastrina. ¿Para qué sirve la gastrina? Angelina. Los receptores se activan en la llegada de un ligando. ¿Dónde va la gastrina? ¿Dónde viaja? ¿Qué es la gastrina, primero en chileno? Fuerte. Una hormona. ¿Y dónde va esa hormona ahora sí? A las células radicales y a las células similares a las enterocromáticas. ¿Y qué va a estimular? La secreción de ácido clorhídrico. Pues si ustedes se fijan, esto y esto es distinto. Antropíloro, largas, ramificadas las criptas, chiquititas en el fondo, largas, bien teñidas en el fondo y cuerpo, y glándulas ramificadas y mal teñidas en lo que es el antropíloro. A nivel del cardias se observan criptas largas, tubulares, llegan hasta un tercio o hasta la mitad de lo que es la mucosa, y las glándulas son ramificadas y con predominio de células mucosas. Si se dan cuenta, es una mezcla de ambos. ¿Sí? Entonces, esto que les he mostrado son las características histológicas a la hora de reconocer estos órganos. Lo más importante en el estómago va a ser entonces reconocer el epitelio y observar la relación foviola-glándula y obviamente las características glandulares. ¿Sí? Hasta ahí están bien, ¿verdad? ¿Sí? Alexandra, González, Angelín, les pregunto a ellos porque ellos todavía no han llegado a estómago con los dos moscosos. Creo que están en esófago, ¿no? ¿Dónde están Alexandra? O Angelina va a clase, dice. ¿Dónde estamos? ¿Alguien va a clases como nosotros? Yo que llama lista y toma muy en cuenta la lista, muy pero muy en cuenta. A diferencia mía que mejor si no vas. ¿No ven? Bueno, ¿han entendido esto? Ya, como he dejado las placas nuevamente en